Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. La MAP OEA recuerda y dignifica a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre las dictaduras expulsoras de migrantes. Tertulia sobre primera infancia con el director del INOEA. MAP OEA rechaza el homicidio del fundador de la fundación Pásame el Balón. La misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos, MAP OEA, honra el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad, recordando que son las víctimas del conflicto armado en Colombia quienes a través de su testimonio nos enseñan que la reconciliación y la paz son posibles cuando las construimos entre todas y todos y en todos los territorios. En 19 años de trayectoria aportando a la construcción de paz en Colombia, la MAP OEA ha sido testigo de los esfuerzos del Estado colombiano para que las víctimas conozcan la verdad de lo ocurrido, accedan a la justicia y a la reparación integral. La misión hace un llamado a que se mantengan todas las iniciativas para dignificar y materializar los derechos de las víctimas, se garantice que los hechos de violencia no se repetirán y se investigue y sancione a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. La plena satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado es un imperativo para alcanzar la paz completa. La atención y reparación integral, la efectiva coordinación institucional, el fortalecimiento de espacios reales de participación para las víctimas y, sin duda, la persistencia de la violencia y la inequidad siguen siendo desafíos por resolver para que millones de personas afectadas por la violencia gocen efectivamente de sus derechos. La MAP OEA valora ampliamente los esfuerzos del Estado colombiano para contribuir a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, señaló Roberto Menéndez, jefe de misión con motivo de la conmemoración del 9 de abril. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina sobre las dictaduras expulsoras de migrantes. Queridas amigas y amigos de Excelsior, como cada semana en este espacio Punto de Equilibrio, un espacio de reflexión sobre el futuro de la democracia, nos referimos en esta ocasión al tema del fenómeno migratorio. La migración es un fenómeno humano, atávico, histórico. La humanidad se ha movido siempre. Las ciudadanas y los ciudadanos, las niñas, los niños, los hombres, las mujeres, familias enteras tienen que trasladarse de un país a otro por distintas razones. Históricamente hemos referido siempre el problema de la migración, particularmente a los problemas económicos. Sin embargo, también creo que ha llegado el momento, en el marco de la reflexión de lo que hemos vivido, particularmente en los últimos años, de cómo la migración es producida también por el colapso de los regímenes democráticos, cómo la caída de las democracias y la llegada de las dictaduras expulsan a millones de personas. En nuestro continente ya lo habíamos visto en el pasado con Cuba, que tiene una larga tradición histórica de migración política, pero recientemente este fenómeno también se ha centrado en dictaduras como la de Nicaragua y, por supuesto, la más grave de ellas, la de Venezuela. Es importante recordar que, de acuerdo a algunos datos de ACNUR, más de 7 millones de venezolanos y venezolanas han tenido que abandonar su país por parte de la corrupta dictadura de Nicolás Maduro. Apreciar que la falta de la democracia y el colapso de los valores y principios de la Carta Democrática generan esta migración es necesario. ¿Por qué es necesario? Es necesario porque tenemos que darle el valor que tiene a la democracia y cómo la democracia puede prevenir que estos fenómenos migratorios se intensifiquen. Reflexionar también sobre los aspectos políticos que generan la migración desde la perspectiva del colapso de las democracias me parece que es necesario en un momento tan crítico como el que estamos viviendo en la vida del continente. El referente de infancia y director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, Víctor Giorgi, habló sobre ciudadanía infantil y políticas sociales durante una tertulia sobre primera infancia. ¿Qué lugar ocupan las singularidades? Singularidades étnicas, geográficas, pero también personales. O sea, una de las cosas que yo aprendí más a fondo en mi formación como psicólogo infantil hace ya medio siglo atrás, es que cada niño es él. No, los conceptos de normalidades son sumamente peligrosos y son en sí mismos estigmatizantes.
porque pone algo sobre el diferente que lo hace que es distinto al otro, y bueno, ese ser distinto no necesariamente es malo. En términos estadísticos se habla de desviaciones, lo cual connota mucha cosa, ¿m? Y en ese sentido me parece que tenemos que ser claros que los niños tienen su ser universal y tienen sus singularidades étnicas, geográficas, culturales y también personales. Y en ese sentido, lo que vemos en América Latina, sobre todo, tal vez en el Caribe también, es que la niñez aparece siempre ubicada en el lugar de la pobreza, en el lugar de la extrema vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, se habla de los niños pobres en políticas sociales, no de todos los niños. Y eso implica como una especie de partición de la infancia. Algunos niños que nacen en familias integradas y que transcurren su infancia feliz, y su inserción social, y otros niños que nacen en familias vulnerables y que se transforman en un problema para el Estado, para la sociedad, y que requieren determinadas políticas sobre ellos para poder, de alguna manera, evitar desviaciones o garantizar ciertos mínimos decorosos de vida. Esta lógica hace que muchas veces, cuando nosotros hablamos de infancia en América Latina, los derechos y las prioridades tengan que ver con necesidades básicas. O sea, muchas veces se nos dice que lo que necesitan los niños es alimentación, menos violencia, ni siquiera no violencia, sino menos violencia, educación, higiene, vacunas, lo cual es muy cierto, pero eso no nos da el derecho a quitarles aspectos de la esencia infantil como es el derecho al juego, a la recreación, de alguna manera el derecho a su infancia, a la infancia misma, ¿no? Que muchas veces en los sectores vulnerables de América Latina, como decía un querido expresidente uruguayo, ser niño es un problema, ¿no? Ser niño o niña es un problema porque es una etapa en la cual se depende de otros, en la cual se está sometido a una serie de presiones y en la cual no se tiene derecho a tomar decisiones. Y de alguna forma creo que la convención y la práctica cotidiana de los derechos pasa por ahí, pasa por revertir esa imagen del niño como un sujeto subalterno, que lo único que tenemos que hacer es garantizar ciertos mínimos para hacerlo realmente persona plena, que más allá de los tecnicismos, de sujetos de derecho, de ciudadano, etc., no es otra cosa que una persona humana con toda su esencia y su dignidad, ¿no? Y esto es parte del trabajo nuestro, darles ese lugar, generar los cambios en el entorno, generar las oportunidades para que ellos ocupen ese lugar, ¿no? Sin duda, el interés superior del niño como principio no es incorporado por los estados ni en su legislación ni en sus decisiones significativas, ¿verdad? Para empezar, el tema presupuestal, o sea, la prioridad de la infancia en las asignaciones presupuestales no está, no se ve. Por un lado eso, por otro lado el tema de que el interés superior del niño muchas veces termina siendo un interés interpretado desde el ente adulto. Y eso es un tema bastante complejo, porque muchas veces hemos visto decisiones judiciales, por ejemplo, de internación de un niño, el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ahí va a tener alimentación, va a estar seguro, va a tener casa, va a estar protegido. Ese tema del interés superior del niño interpretado desde el adulto es un poco aquello de que, bueno, yo sé como adulto qué es lo que tú necesitas y te lo adjudico. Y acá hay un desconocimiento del niño como interlocutor válido en estos procesos de decisión, ¿no? También me parece muy interesante esto que toca Francesco en cuanto a la convención. Yo creo que la convención, entre el texto de la convención y la realidad que viven los niños y las niñas, hay una serie de brechas. O sea, por un lado, los estados que la firmaron no necesariamente la implementan y la respetan en su totalidad. Hacen referencia a algún artículo, en lo declarativo y demás, pero en el momento de implementar las políticas, menos aún la toman en cuenta,
Y a su vez hay un elemento que juega mucho en todo esto, y es la dimensión cultural. O sea, el hecho de que en la cultura el niño sigue siendo un ser con eh, con poco peso en cuanto al respeto como persona. Sigue siendo un sujeto subalterno, que debe ser controlado, protegido, cuidado, que no se le debe dar mucha importancia, que cuando juega pierde el tiempo, que, o sea, esa cosa cultural que existe más allá de los marcos legales, como por ejemplo el tema del castigo físico. En América Latina hay a esta altura, unos 12 países que tienen prohibiciones del castigo físico a nivel legal. Sin embargo, a nivel familiar, a nivel de la gente, el darle un golpe a un niño parece ser todavía un acto educativo. Y eso hace que se denuncie poco la violencia, que se toleren cosas, que no se tomen medidas reales, en fin. Y esta transformación cultural ha quedado siempre pendiente, ¿no? Ha habido transformaciones legales, ha habido algunos movimientos, pero siempre esta parte del cambio cultural queda como pendiente, ¿no? Y es ahí donde uno encuentra como un reservorio de los viejos modelos de relación con la infancia, del adultocentrismo feroz, y donde de poco a poco se va como enraizando también una posibilidad de regresión. Lo hemos visto de que muchas veces son muy populares los planteos políticos regresivos, en el sentido de restaurar ese adultocentrismo y otras dimensiones de poder, como la prioridad masculina, etcétera, ¿no? Pero en este caso el adultocentrismo como un principio de organización social. Y eso prende y tiene buena aceptación por esta dificultad que hemos tenido de impulsar transformaciones a nivel de la cultura. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA rechaza el homicidio de Luis Alberto Quiñones Cortés, líder comunitario, fundador de la Fundación Pásame el Balón y representante legal del Consejo Comunitario La Voz de los Negros de Magüí-Pallán en Nariño. Su labor creó escenarios protectores para niñas, niños y jóvenes adolescentes. A través del deporte y la educación expresó la misión. También acompañó solidariamente a la comunidad y a su familia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.